Ya, entonces nosotros teníamos el router, habíamos llegado al router, que era el que se encargaba de manejar las rutas, propiamente tal, recibía el método, el HTTP, y recibía la ruta que nosotros le dábamos. Esa ruta nosotros la enviábamos desde aquí, desde index.php, y se la pasábamos a los métodos del router que creamos. Le pasábamos la ruta a la que queríamos acceder, el endpoint, le pasamos el nombre de la clase del controlador y le pasamos la función del controlador que queríamos que se ejecutara. Ahora vamos a extender la funcionalidad y vamos a separar. Lo que hice fue crear, primero, aparte del controlador, creé un nuevo archivo que se llama database. Este directamente viene de cuando nosotros hacíamos acá en la conexión, teníamos esto, que era una conexión súper simple, directa. Un try catch en caso que pasara algo, si no terminábamos la conexión y devolvíamos un objeto PDO. Vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con una clase. Y luego cuando lo queríamos ocupar la conexión, simplemente la requeríamos. Entonces, aquí viene la diferencia. Acá, en el core, creamos la base, una clase que se llama database y tiene una sola variable, que es la conexión, que es estática, y tenemos una función que es la que me va a retornar la conexión si es que la conexión existe. Entonces, esta internamente lo único que va a hacer, me va aquí, cuando ejecute, va a decir si la conexión self hace referencia a la propia clase. Se parece al this, pero no es igual. Esto es como en Godot, cuando hicimos el self con cuando quisimos pasarle el nodo del propio jugador al recurso. Es como hacer referencia a ti mismo. De hecho, self en inglés es mismo, como yo mismo. Entonces, hacemos la conexión. Cuando sea igual a 0 al principio, va a ser nula. Va a requerir la configuración, que la configuración simplemente la separé aparte, acá. Y lo único que hace este archivo, database, es retornarme la conexión con las variables. Esto es ir separando las cosas, que es básicamente eso. Entonces, database va a requerir la conexión, va a traer los datos, se los va a pasar, va a crear un nuevo objeto PDO, tal cual como habíamos visto en la versión sencilla, y en caso de que haya algún error, tiene unas constantes PHP que me van a informar del error. Si todo sale bien, este me va a retornar la conexión. Entonces, después creo una nueva clase que se llama el modelo de la conexión, y esta va a ser una clase abstracta, que es una clase, se le pone abstracta para decir simplemente que nunca vamos a crear un objeto de esta clase, o sea que nos vamos a hacer un new de esto. ¿Por qué? Porque no necesitamos. Esta clase lo único que hace es utilizar a la conexión. Acá, lo que nos retorna la conexión. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Cuando establezcamos una conexión con la base de datos, esta nos va a otorgar un objeto con toda la información necesaria para poder hacer consultas a MySQL. Y acá simplemente lo vamos a utilizar. ¿Cómo? Creamos una variable de tipo protegida, que significa que solo sus hijos, quienes hereden de esta clase, van a poder utilizarla. Y aquí viene una de las gracias, que aquí sí el this hace referencia a esta clase, a esta variable, y guardamos lo que nos retornó la conexión. Y esto se puede hacer database punto, de hecho ya lo hemos visto porque se parece a esto, punto, quiere decir, pero en este caso, llama directamente a la función conexión. ¿Por qué? Porque esta es una función estática. Y las funciones estáticas, tanto como las funciones, como como las variables estáticas, se pueden llamar directamente con el nombre de la clase. Database, punto, y se llama la variable. Cuando una variable o una función es estática, significa que pertenece a la clase, no a un objeto. Si yo creo un objeto, intento llamar a este nombre, se va a quejar, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque esta variable pertenece a la clase, a ningún otro objeto.
y solo se va a ocupar una vez, y esto sirve para cuando se establecen múltiples conexiones. De hecho, con esto evitamos que la clase no... Porque cada vez cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, cuando usábamos la conexión de forma directa y pasábamos el objeto PDO, cada vez que ejecutábamos un método, una sentencia SQL para conectarnos a la base, se generaba un nuevo objeto PDO y teníamos varios objetos PDO, abríamos varias conexiones al mismo tiempo. Pero al ser esto estático, siempre va a ser una sola conexión. Se va a asegurar que esto sea solo una sola conexión para los distintos métodos que vamos a ejecutar. Pero lo importante es eso, que establecemos una conexión a la base de datos y nos va a retornar la conexión. Luego, cuando ya tenemos la conexión y se guarda aquí en nuestra Model Connect, puede tener el nombre que nosotros queramos. Estos son como nombres de convención nomás, pero en realidad uno le puede dar los nombres que quiera, pero son nombres de convención. Entonces, acá en esta variable yo guardo lo que me devuelve la conexión y ya con esto puedo hacer consultas SQL. Esto está dentro del constructor de la clase, que al momento de instanciarse se ejecuta automáticamente el código que está acá, al tiro. Esa es la gracia del constructor, pero sin parámetros en este caso. Entonces, el flujo ahora es el siguiente. Tenemos el modelo. El modelo, acá viene lo importante, el modelo lo único que va a hacer va a ser encargarse de ejecutar la consulta SQL. Y si lo queremos, que nos retorne un valor. Pero eso es lo único que el modelo va a saber. No va a saber nada más. Ejecutar un get, retornamos lo que nos dio el get, ejecutamos, por ejemplo, en este caso un post, retorno un valor del post, en este caso yo lo hice para insertar un ID, un update, si quiero actualizar un dato, solamente ejecuta el update y retorno un 200, simplemente para decir un OK, y un delete. Pero eso es todo lo que va a hacer la conexión, el modelo. Y si se acuerdan, exactamente igual que cuando hacíamos con una conexión directa antes, heredamos del modelo, de nuestro modelo, acá, para poder ocupar esta, la conexión. Y si se dan cuenta, aquí en ejecutar, yo hago el prepare ya con la conexión. Antes aquí nosotros usábamos el PDO, pero esto es exactamente lo mismo. De hecho, podría haberla llamado PDO si quiero. Da igual, irrelevante. Lo importante es que este contiene ya la conexión. Y ya podemos ejecutar código y consulta. Estas se llaman consultas preparadas. De hecho, vamos a hacer unas consultas SQL porque vamos a crear al usuario. Entonces, luego, esta consulta tiene que llamarla a alguien. ¿Y quién la llama? La llama el controlador, que ya lo vimos. Se ejecuta el controlador. El controlador crea una instancia del modelo. El modelo, con el objeto del modelo, llamo a uno de sus métodos, que en este caso es obtener los mineros, porque estoy ejecutando un get. Obtener los mineros. Se ejecuta esto y la función esta, obtener moneda, como es pública, me va a retornar lo que me devuelva el fetch. Esto regresa acá, acá al controlador, regresa al controlador, guardo esa y devuelvo la consulta. Y ese es el flujo. Entonces, el router llama al controlador, el controlador ejecuta la acción, la consulta a la base de datos, llamando a distintos métodos que yo tenga en mi modelo. El modelo solo ejecuta consulta SQL y me retorna una respuesta, que el controlador toma esa respuesta y la envía al frontend como siempre. Y se añade un elemento más, que es el router, las rutas. ¿Y esto para qué viene? Esto viene para aliviar aquí, porque acá si bien es cierto, tenemos cada vez que queramos crear, por ejemplo, una nueva ruta y acceder, por ejemplo, en este caso al controlador, el minero, el perfil, al usuario, lo que nosotros queramos, vamos a tener que irla escribiendo acá
Y la gracia es que este archivo sea solamente un punto de entrada y quede lo más limpio posible. Entonces por eso el router viene a solucionar este problema. Que lo único que hago acá, y es súper simple, uso un require de router, que lo creo en una carpeta router al mismo nivel de modelo, core y controlador, y le doy el punto de entrada. Acá el dir me devuelve la ruta absoluta de donde se encuentran mis archivos, desde HTTP de Cham, HTTP de Docs, hasta mineros. Es simplemente para yo no tener que escribir la ruta completa, para que se adapte donde sea que esté esto, donde sea que después uno lo coloque, sobre todo cuando se sube a un servidor o algo. Entonces esta va a llamar a mineros.php. Fíjense, este API lo único que hace es llama a este. Y este API.php es llamado por este. Es llamado por index.php. Al final, el frontend apunta a index.php. Index apunta a index.php. Index.php llama a api.php. Y api.php lo único que hace es llamar a mineros.php. Y acá es donde le pasamos nuestra ruta, nuestro endpoint, y donde le pasábamos el nombre de la clase y la función a ejecutar. Y ya no lo hacemos acá directamente. Queda mucho más limpio el código. Y entonces, ahora viene la gracia de esto, que por ejemplo, yo ya tengo mi ruta aquí, por ejemplo, preparada. Tengo mi base de datos. Como habíamos visto, también podemos ir a Thunder Client, por ejemplo. Voy a Thunder Client. Y acá, por ejemplo, yo puedo empezar a revisar si realmente funciona. Lo primero que voy a hacer va a ser ejecutar un get. Un get de mineros. ¿Dónde está mineros? Si yo me voy aquí a mi controlador, tengo a mineros. ¿Ya? Y dije que quiero ejecutar un get. Entonces tengo mi función para el get de mineros, que es obtener. Entonces, ¿dónde se está llamando? Acá, en ruta, mineros. ¿Y a quién va a llamar? A obtener. Entonces, si yo voy aquí, me trae lo que tiene la base de datos. Ahora quiero, por ejemplo, ejecutar un post. Quiero insertar un nuevo dato. Entonces, mismo flujo, me voy al controlador. No, más claro acá. Bien acá, supongamos yo hago la consulta aquí, a index.php. Este va a API, que está en routers. Router, perfecto, viene acá y me lleva a mineros. Perfecto, voy a ejecutar un post. Por tanto, como en el método, yo pongo aquí que es un post, este mineros se va a ejecutar esta línea. Este va a pasar esto y va a pasar esto al router. Mineros y crear. ¿Ya? Entonces, si yo acá vengo al core, el router va a recibir esto y va a recibir esto, crear. Va a llamar al controlador, que esto ya vimos cómo funcionaba. El controlador va a venir acá, va a encontrar a crear, va a recibir los datos en el body, va a llamar al modelo. ¿Para qué? Para que el modelo ejecute la consulta SQL, crear mineros. Y acá le estamos pasando, de hecho, los datos a través de la función. Vamos a hacer un insert, se prepara la consulta, con consultas preparadas, esto es para evitar inyección SQL, se ejecuta y vamos a retornar con esta función que me permite devolver el ID del de mi última inserción. Entonces este return regresa acá en ID, guardo ese ID y lo muestro por pantalla. O sea, perdón, me lo envío al frontend. Entonces, si yo hago un post aquí, quiero insertar un nuevo recurso que se va a llamar minero 6, creo que vaya por aquí.
usando post, y aquí le voy a poner 30 y aquí 20. Si yo ejecuto, status 201 y D6. Entonces, si yo voy aquí y hago un get, veo que acá está mi minero. ¿Qué pasa si ahora yo quiero eliminar un recurso? Supongamos que quiero eliminar el 5. Hago un delete, mismo proceso, pero la diferencia está que el delete, acá, cuando se ejecuta el delete, si yo me voy aquí al miner y quiero ejecutar la función ítem eliminado, este recibe un query params, el ID. Tengo que pasarle el ID de lo que quiero eliminar. ¿Dónde le pasábamos esto? En el controlador también. Y el controlador lo teníamos acá. Eliminar. Se ejecuta, recibe el query params, llama al modelo, le paso a la función del modelo el query params. El query params me va a devolver un 200 porque vimos que devolvía un 200. Y yo simplemente lo voy a devolver de vuelta. Entonces supongamos que quiero hacer un delete y le paso el query params. Que yo sé que es un ID porque le puse ID acá. Le puse ID acá. ID. Entonces yo ejecuto esto y le paso que quiero eliminar el recurso 5. Y de 5 eliminado con éxito. Si yo hago de nuevo acá un get, veo que el ID 5, el ID miner 5 no está. Y exactamente lo mismo para un put, actualizar un recurso. Acá se envía el ID del recurso que quiero actualizar, se envía como query param. Y lo que quiero actualizar se envía a través del cuerpo, del bot. Supongamos que quiero modificar el 6 que habíamos hecho. Le paso un 6, lo que quiero modificar. Supongamos que quiero que ahora se llama minero modificado. Usando nuevo 301 y esto lo dejo así. Ejecuto. Status 201, respuesta 200, se ejecutó. Perfecto. Si hago un get, minero modificado. Si voy aquí a la base de datos, minero modificado usando put. Y es exactamente el mismo flujo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, esta segunda parte, va a ser crear al usuario. Porque después de esto me interesa ya empezar a hacer lo que es el login y toda esa parte. Entonces, creo que con este flujo ahora, con lo que vamos a hacer ahora, va a quedar un poquitito más claro.